Miren, aquí estamos, como les dije, en una interesantísima gala cultural. Se trata de estar en compañía del vicealmirante Eurípides Antonio Uribe Peguero, quien nos trae y nos presentará naturalmente este texto, Militares y Autoritarismo en 100 años de evolución política. Sea usted muy bienvenido aquí a esta nuestra sección Gala Cultural. Muchísimas gracias a ustedes. Es un honor para nosotros al programa, y agradeciéndole que me permitieran hacer llegar mi parecer sobre el libro al país entero a través de este programa. Encantada de recibirlo. Muchas gracias. Debo confesar que no conozco el texto, pero sí sé de entrada que es una mirada autocrítica que quizás no se había hecho en la bibliografía dominicana emprendida por militar e intelectual alguno. Debo reconocer que algunos escritores como don Miguel Soto Jiménez, pues sí ha abordado, en su calidad también de historiador y de literato, pues ha abordado con una mirada autocrítica algunos de los aspectos que necesariamente quedan contenidos en una relación como esta, la de los militares y el autoritarismo en la República Dominicana en el periodo que va desde el 1916 al 2016. De entrada, solo este componente informativo y crítico pues convierte este texto de don Eurípides Antonio Uribe Peguero en un gran aporte a la bibliografía y a la historia de la República Dominicana. Gracias por ponernos en contacto con el mismo. Y bueno, ¿quién mejor, Yanela, que el propio autor para hablarnos del alcance de su investigación y su aporte a la literatura histórica? Bueno, usted mencionó al general Soto Jiménez. Yo creo que sí. El general Soto Jiménez, antes de ser ministro, creo que en 1996, por ahí, puso a publicar un libro que fue bastante crítico de las instituciones militares, o sea, de la problemática militar. Fue un libro muy bien valorado y creo que fue de lo primero que escribió en esa forma. Yo tengo esa tónica también, porque hay que reconocer que hemos tenido demasiados problemas, hemos tenido demasiadas participaciones negativas que nosotros mismos nos la callamos. A nosotros no nos gusta decir los males que tenemos, ni la falla que hemos cometido. Vivimos con una mordaza en la boca. Eso es quizá por la misma formación militar, que nos prohíbe a veces hablar, expresarnos, y menos decir qué cosas malas tenemos internamente. Y eso no lo hace con la idea de corregir, porque yo entiendo que las fallas que no se dicen, que no se reconocen, nunca se van a corregir. Entonces ese libro trata de poner nuestras fallas, nuestros aciertos y desaciertos en 100 años, de 1916. O sea, el libro comienza con la ocupación americana de 1916 y termina ahora en el 2016. Se dirá por qué 2016 si estamos en el 2015. Lo que pasa es que entendemos que los militares, por ejemplo, que ha nombrado el presidente Medina en el 2012, son los mismos que estarán ahí para el 2016. O sea que es la misma conciencia militar, la que hay ahora, la que habrá en el 16. Y como es un libro tan general, que no es un libro tan preciso con asuntos de fecha, a eso iba. El comienzo y final pues queda marcado por el alcance, digamos, que usted ha pretendido. Ahora, en sí misma, ¿cuál es la metodología? ¿Cómo aborda metodológicamente usted la exposición de los hechos que usted pondera o estudia y hasta dónde
se trata por igual de establecer quizás responsabilidades más allá de las institucionales, porque hay crímenes que se cometen. Pongo, por ejemplo, algo que usted mismo menciona, que son algunos papeles bochornosos que tienen que ver con el tema del narcotráfico y la corrupción, sí, que no necesariamente tiene por qué cargar el cuerpo, ni el espíritu del cuerpo, con la responsabilidad de quienes incurren en actos indebidos o criminales propiamente. Yo no entro en la profundidad de poner, por ejemplo, cuáles son las causas de por qué se consume droga, o por qué un ciudadano cualquiera, un militar, cae en el narcotráfico. Yo simplemente señalo, algunos de nosotros hemos caído en eso y está mal que lo hagamos. ¿Qué vamos a hacer para corregirlo? Bueno, mi aporte es decir que lo hemos hecho mal, que esas cosas pasan a veces con impunidad porque no se sanciona, a veces con mano tibia la justicia, con nosotros, con cualquiera que participe en esa actividad, pero son cosas que están mal y hay que señalarlas. Ahora, el procedimiento para corregirla, ya eso es otra cosa. Ahora, yo entiendo que es un aporte para la corrección, es reconocer el mal. Entonces, por eso es que yo señalo males, sin necesidad, sin necesariamente yo decir, bueno, esto está mal y esto hay que corregirlo así, así, así. ¿No? Yo digo, son conductas negativas que hemos tenido y debemos poner de nuestra parte para no cometerla más. Yo soy muy crítico y es de la parte que más se ha señalado, por ejemplo, nuestra participación en la revolución, el golpe de Estado, la ocupación americana, la era de Trujillo. La era de Trujillo fue un militar, tuvo 30 años gobernando mar aquí, era un criminal. Entonces fuimos nosotros los militares que acompañamos a Trujillo y Trujillo era uno de nosotros. Después vino el golpe de Estado, fuimos nosotros que dimos un golpe de Estado. Entonces es muy raro que usted oiga que un militar diga, un general de ahora o después, nosotros los militares hicimos mal con haber dado un golpe de Estado. Pero fue mal porque era un gobierno democrático, que era comunista. Se le acusó de ser comunista, pero es lo que yo digo. Si era comunista, fue el comunista que la gente eligió para que gobernara 4 años ahí. Y lo tumbamos a los 7 meses y fuimos nosotros. Entonces, a nosotros no, como que cuando se habla de eso nos quedamos callados. Como que es una mancha que tenemos, que está ahí, que pende sobre nosotros. Sin embargo, fueron militares quienes asesinaron a Trujillo de su entorno. Habían algunos. O también habían algunos. Habían algunos. Se casan con la gloria Fernández Domínguez y Camaño. No, claro, todo eso se dice ahí, por eso le digo, es un libro que lo dice todo. Por ejemplo, en la Revolución yo separo, bueno, uno lo hicieron mal y uno lo hicieron bien. Bueno, y cada uno creyó que lo estaba haciendo bien, hay que pensarlo así. ¿Por qué lo asume en este momento de su vida? Es como, digamos, un balance, ¿no? De su vida como militar. ¿Tenía esa deuda, esa pendiente, mire, con la historia y con su pueblo? Vamos a ir un poco más atrás. Mire, yo nací en la década de los 40, en plena era de Trujillo. Yo viví la caída de Trujillo. Yo era estudiante de secundaria cuando el golpe de Estado y en la revolución. O sea, esa época traumática yo la viví. Entonces, en alguna forma, eso me contaminó. Y contaminó, digo yo, me contaminó, o sea, que me influyó. Y a la juventud de mi tiempo, en ese espíritu de renacer democrático, revolucionario, qué sé yo. Yo entré a la Fuerza Armada en el 1967. Usted dirá, bueno, si usted critica esto, ¿por qué entró? Habían pocas opciones. Aquí soy de Atomayor. Aquí habían 2 universidades, una aquí y otra en Santiago. No me recuerdo cuál era la de Santiago. Y uno no podía. Una de las pocas opciones que había para un joven era entrar a la Fuerza Armada. Enganchenlo, decía. Entonces, ¿qué pensábamos nosotros? Bueno, no pensamos como piensa la cúpula militar que está en el poder. Este gobierno, el gobierno de Joaquín Balaguer todavía no se conocía porque estaba al inicio.
pero ya se sabía quién era Balaguer porque era un producto de Trujillo. O sea, muchos jóvenes estábamos en contra de todo el mando militar y del tipo de gobierno que teníamos, pero entramos a la Fuerza Armada. ¿Usted sabe por qué? Por una parte por necesidad, no le voy a decir otra cosa, como opción para uno echar para adelante en alguna forma, y porque siempre también pensamos que desde adentro se podía hacer algo. Entonces, por ejemplo, ese libro y otro que yo escribí es hacer algo desde adentro, una crítica. O sea, cualquier participación que uno pudo haber tenido, dar el buen ejemplo, no corromperse en el ambiente que había, usted predicar las ideas democráticas y en buen comportamiento de los militares. Eso es un legado que uno deja y eso es hacer algo. Además de otro tipo de participaciones que también tuvimos con miras a corregir lo que había. O sea, no se puede decir, usted escribe esto ahora porque salió de la Fuerza Armada. No, en el 98 yo escribí un libro que cuando consulté para publicarlo me dijeron que yo no lo podía publicar y me lo guardé y lo publiqué cuando el general Soto Jiménez fue secretario, que entonces lo ponderó y sí se puede, porque era de la línea de lo que se puede. Democrática, digamos, dentro de las fuerzas. Exactamente. Mire, don Eurípides, este tema de militares y autoritarismo tiene dos caras, digamos. La que es el autoritarismo que se ejerce desde los cuerpos castrenses de cara también a su función dentro del Estado, sí, y ante la población o ante naciones, ¿verdad?, que puedan generarnos estados de guerra, sí, pero también tiene mucho que ver con la cultura autoritaria hacia dentro de los cuerpos militares castrenses. Incluso yo recuerdo que mucha gente no entraba a las academias militares atendiendo a que de los rangos se decía al más chiquito, al que entraba en primer año, pues lo sometían prácticamente a un régimen de tortura y de domeñar incluso su rebeldía ante la autoridad del mando, humillándolo o diciéndole las órdenes, aunque sean anticonstitucionales, aunque sean inhumanas, usted está obligado a... El principio de que el superior siempre tiene la razón y más cuando no la tiene. Exactamente. O sea, ¿En qué medida eso también fue perfilando el carácter represivo, arbitrario de los cuerpos militares del país? Mire, lo que pasa es que hasta cierto nivel ese tipo de formación es necesaria, pero hasta cierto nivel, porque a veces se va la mano cuando viene el golpe, el abuso excesivo, pero la formación militar exige alguna dureza en cuanto a los procedimientos disciplinarios para formarle carácter a un muchacho que viene de su casa, que viene siendo un adolescente todavía, entonces hay que hacerlo militar, porque para usted prepararse, para usted obedecer órdenes que pueden significar que usted va a poner en juego su vida, entonces usted tiene que tener una formación que no es de un convento, tiene que ser una formación fuerte. Pero le digo que hay que reconocer que a veces a los formadores se le va la mano y entran en unos excesos que no son necesarios. Entonces hay que separar una cosa de la otra. Tiene mucho que ver, pensaba, yo estoy tratando de reconstruir algunas de las ideas que uno como joven tenía entonces, también con el hecho de que se decía que el guardia leía al revés o al derecho, que daba lo mismo. Que reflejaba también, entrenados. Que reflejaba también, era un chiste, ¿no? No era un chiste, reflejaba también el nivel educativo de los miembros, de quienes eran reclutados. Eso también entiendo que se ha ido superando. Sí, eso tenía... Como los cuentos de... La expresión tenía una base real, porque esa Fuerza Armada de Trujillo era muy inculta, eran militares muy mal preparados. El mismo Ramfi fue jefe de la Fuerza Armada, bueno, por su papá. A los 12 años. A los 12 años era, creo que general ya. Sí. Pero Ramfi no tuvo una formación militar en sí
buena, porque Trujillo lo mandó a una escuela militar americana y no terminó. Lo que estaba por allá era de Playboy, lo votaron, no terminó la formación. Habían algunos militares, sí, muy bien formados en la era de Trujillo, indiscutiblemente, pero la mayoría no lo era. Incluso la mayoría de sus familiares, los hermanos del todito eran coroneles y generales y no tenían formación militar ninguna. Y la mayoría de esos generales de trujillismo no tenían formación militar, o muy mala formación. Habían pasado una formación muy leve que le hizo los militares de ocupación, porque la mayoría él lo trajo desde su participación con los americanos. Fueron gente que le acompañó y después le siguieron y le acompañaron en la mayor parte de sus 31 años. Algunos él lo formó. Pero fíjese que solo y bajo protesta de él, porque él no quería, en el 1955 fue que se formó la Academia de Oficiales. A instancia de Ramfi, que sí en eso por lo menos tenía la idea, bueno, tenemos que formar buenos militares. Y la situación se lo imponía porque tenía una posición armada fuerte, por donde quiera aparecían grupos armados que pretendían derribarlo. Entonces él tenía que tener una fuerza armada bien formada, porque tenía así muchos criminales, pero pocos militares bien preparados. Entonces ya quizá al final del régimen, él pensó, con la ayuda de Ramfi, que sí contribuyó en eso, que había que formar bien los militares. Y cuando terminó el régimen en el 61, ya habían oficiales con rango de capitanes y de mayores que tenían muy buena formación, entre ellos Fernández Domínguez. Fernández Domínguez, Camaño, eran de formación trujillista, pero eran buenos militares. Y otros más de los viejos que se formaron fuera de aquí. O sea que habían también buenos, pero la mayor parte eran malos militares, de mala formación, de formación muy deficiente. El autorismo como práctica que se expresa adentro y hacia afuera también de la sociedad. Sí, hay un autoritarismo dentro de las Fuerzas Armadas que viola las leyes, por ejemplo, las leyes de ascenso, ¿cómo se llama? El escalafón. El escalafón. Sí. De una manera autoritaria. Y también, ¿cómo se expresa ese autoritarismo hacia la sociedad y sus instituciones y sus ciudadanos? Bueno, pero fíjese lo que pasa, el autoritarismo militar. Bueno, puede prevalecer todavía algunos indicios internos de abuso, el respeto a la institucionalidad interna, si eso es que se ve así, se puede ver así. Pero yo creo que el abuso y el autoritarismo ya no están en los cuarteles, ya no están en los estamentos militares. Vámonos, que esa es otra parte que yo abordo ahí. Ya está en el área política, por ahí es que están los abusos y por ahí es que está el autoritarismo. Ya los militares aquí pintan muy poca cosa en lo que concierne a ejercer arbitrariedad en las funciones. O sea, ya no son los militares ya de estos tiempos se acogen cabalmente a lo que le establece la Constitución y las leyes. No se salen de ahí. Bueno, hay excepciones, ocasionalmente uno abusa, ocasionalmente uno es corrupto, ocasionalmente pasa cualquier cosa, una excepción, pero ya no es como antes. Los militares están en su papel. No se salen de ahí ya aquí no se puede hablar, nadie piensa en golpe de Estado, esa es una mentalidad absolutamente deteriorada y otras aberraciones que habían en otro tiempo, ya no son los militares de los 70 ni de los 60, hay unos militares muy bien formados ahora, muy conscientes de lo que les corresponde. Sí. Yo digo que el autoritarismo ahora está en el gobierno civil. Los políticos. ¿Está usted de acuerdo en esa misma perspectiva de habilitar a los miembros de las Fuerzas Armadas, institutos castrenses y demás para ejercer el derecho constitucional de la participación en política? No. No está de acuerdo. Sí, pero déjeme aclararle. Participación en política es una cosa. Partidismo, eso es una cosa. Deliberación política es otra cosa, pero el derecho al voto es otra. Esa cosa,
Esos son elementos que hay que separar. Tenemos derecho al voto. O sea, los militares, ya yo no, porque estoy fuera, ya yo voto, pero los militares activos debía permitírsele votar. Yo le voy a hacer una pregunta a usted. Ustedes cogen la Constitución de la República, del artículo, creo que 251 al 262, que es que habla de las Fuerzas Armadas. En ninguno dice que los militares no pueden votar. Para mí, actualmente los militares pueden votar y no es inconstitucional. Lo que pasa es que aquí, fíjense que esa modificación a la Constitución del 2010 no precisó eso, que no podían votar. No. Esa es la cantaleta de los políticos y algunos comunicadores que no quieren, yo no sé por qué razón, que los militares no voten. Son opuestos a eso. Incluso habría que no estamos preparados, que el país no está preparado. Pero ¿y por qué no están preparados los militares para votar? Pudiera entenderse, por un asunto de tipo cultural. Yo recuerdo en los días aciagos y oscuros de los primeros gobiernos del doctor Balaguer, que se hablaba de con botas o con balas. O con votos. Con votos o con balas. Eso. Es decir, cómo el elemento militar, digamos, ese concepto del militar violaba los preceptos democráticos, se asociaba a las peores prácticas de violación de los derechos democráticos. Exactamente. Eso quizá pudiera entenderse por ahí, ¿no? Pero ya eso pasó. Por una parte, si ese es el argumento, ya eso pasó. Romper una cultura no Entonces, yo entiendo que en nuestro país los militares están más avanzados que la clase política en cuanto a lo que le corresponde en el esquema del gobierno del Estado. Están más adaptados y son más conscientes de lo que le corresponde que los políticos, porque los políticos a veces exageran y abusan, pero los militares no abusan. Los militares cometen la falla que los políticos gobernantes le permiten, lo que lo dejan hacer. Pero si la voluntad política dice no se puede hacer esto, no se hace. Los militares viven ahí, ajustados a su rol, solamente. La realidad es que el militar de carrera en general no solo vive en los cuarteles, vive en las comunidades. Sí. Y obviamente también hay que distinguir entre el derecho a elegir un alcalde, que es un representante del que vive en un territorio determinado, incluso por encima del partidarismo. Otra cosa es el permitir, ciertamente, que el debate político entre a los cuarteles. Son cosas que evidentemente... Oiga, eso es intranquilizante. Eso hay que, la cuestión es que se debe autorizar, pero con sus limitaciones. Y a eso, las limitaciones que se establezcan, se cumplen también. En Estados Unidos votan los militares, en Venezuela votan. En Estados Unidos siempre han votado y nunca han dado un golpe de Estado allá. Y usted no oye escándalo de militares. De que bueno, han matado presidentes que son en sí mismos golpes de Estado. Porque matar a presidentes y a los posibles presidentes son golpes de Estado. Oiga, y aquí han matado también sin votar. Sí, está claro, pero allá también. Allá han matado votando y aquí han matado sin votar. O sea que lo que yo digo es que una cosa no tiene que ver con la otra. Sí, pero no es una risa de alegría, no es una risa de entendimiento. Estamos de acuerdo con su Claro. Los militares aquí se les debe permitir. Fíjese, una forma de no votar es, o sea, cuando a los militares no se les permite votar, no les están considerando como ciudadanos. Y el hecho de ser militar no indica que ha perdido su condición ciudadana. Es correcto. Y búsquese en el artículo, creo que 22 y 23, o 23 y 24 de la Constitución, que establecen cómo se pierde la ciudadanía. Ahí no dice que siendo militar se pierde. Así es. O sea, ni lo dice la Constitución más adelante cuando trata sobre la función militar, ni lo dice como indirectamente porque se pierde la ciudadanía. Es que son ciudadanos, porque no dice que la condición militar excluye al individuo de la ciudadanía. O sea que para mí se puede votar.
actualmente, pero no lo permite. Ese impedimento. No lo permiten, una mala palabra para ciertos sectores. Vicealmirante, ese impedimento de alguna manera. Yo lo trato ahí también. Lo trata aquí y en gran medida también alimenta el autoritarismo. Porque en algún momento, si usted es excluido de un derecho que le corresponde, lo ejerce en el momento en que la coyuntura determine de qué lado usted va a estar. Oiga, es una manera de autoritarismo o abuso de poder de quienes se lo impiden. De quienes se lo impiden. Por eso es que yo le digo que ya el asunto se ha virado. Ahora no son los militares los que abusan. Esto sí ha cambiado. Esto sí ha cambiado. Sin embargo, hace poco, porque es una historia joven, la de América Latina y las dictaduras militares, fue una época negra para el desarrollo de los pueblos y violatoria de los derechos humanos. Y quizás desde ahí viene esa cultura, ¿no? De que lo militar asociado a la represión, al desconocimiento de la voluntad popular. A eso me refería ahorita. Y aquí especialmente se arrastra hay un arrastre muy negativo de los militares. Por eso quizás ningún militar que se tira la ley de política tiene ningún éxito. No pasamos de ser políticos mediocres. ¿Por qué? Porque la gente no cree en nosotros. Y ahí es militar, se asocian al abuso, a la condición militar, al abuso, a la represión y eso. Y en el fondo tienes razón por la historia negativa que tenemos. Entonces eso es lo que tenemos. Ese lastre, ¿no? Ese lastre, eso es lo que tenemos que limpiar. Y un paso es reconociendo, sí, hicimos mal. Yo hablo de que debíamos pedir un desagravio a la sociedad por todo el daño que le hemos hecho. Así es. Correcto. Mire, es verdad. ¿Dónde adquirimos este texto? Ese texto en librería Cuesta. En Cuesta solamente. Sí, y en otra librería. Ya está disponible. Ya han desaparecido muchas de ellas, pero en Cuesta todavía aparece el libro. Sí. Despedimos a nuestro distinguido invitado, don Eurípides Antonio Uribe Peguero, quien nos ha traído este gran aporte a la bibliografía, como decías, Guillermo, al inicio, ¿no?, de su presentación. Vamos a despedirlo con uno de los grandes compositores dominicanos, el maestro Darwin Aquino, director de la Orquesta Sinfónica Nacional Dominicana, y interpreta de Anton Bruckner la Sinfonía número 7 en Mi mayor, dedicada a usted, don Eurípides. Un gran honor, encantada. Don Guillermo, hay otra cita cultural mañana, como siempre, en el matutino Ojalá. Feliz día, amigos.